bueno, como se llama la charla, leer cómic es leer, es el comprensión, hábito y pensamiento. Voy a ir repasando un poco todas estas cosas, son, digamos, 4 segmentos que tiene la charla, un poco qué significa que leer cómic es leer, luego hablar de la comprensión, de qué puede hacer el cómic por la comprensión lectora, el hábito y el pensamiento crítico, ¿no? Vamos allá. Bueno, ¿por qué leer cómic es leer? Voy a hablar un poquito del lenguaje del cómic y su gramática. Esto se viene estudiando ya hace tiempo. Aquí he puesto 2 libros que son, digamos, por parte de la academia, de la universidad, las piedras fundamentales de estos estudios. Casualmente, uno es de un argentino, Oscar Mazota, publicado en Buenos Aires en 1970, y el otro es de un catalán, Román Gubern, profesor de la Autónoma y especialista en medios de comunicación, ¿no? Estos libros van más por el lado bueno, el de Mazota, el de la historieta en el mundo moderno, va más por el lado de la historia del cómic, siempre desde un punto de vista del cómic como medio de comunicación y muy vinculado a la transmisión de ideologías y este tipo de cosas, ¿no? Es un libro muy marcado por quizás estudios de los medios de comunicación desde la izquierda latinoamericana, ¿no? Y el de Gubern ya es un poquito más semiótico, más del lenguaje como cómic en sí mismo hacia adentro, ¿no? Luego hay otros 2 libros que vienen de otra fuente, digamos, que es la del lado de los autores mismos de cómic, que hacen como manuales de uso del cómic, ¿no? De análisis del lenguaje y uso del cómic apuntados a gente que quiere aprender cómic. Uno es el de Will Eisner, el que tenés a la izquierda, el azul. Will Eisner es un autor muy importante de norteamericano, estadounidense. De hecho, los premios de la industria norteamericana llevan su nombre, son los premios Eisner, se entregan todos los años. Este hombre tiene una carrera prolongadísima que ocupa casi todo el siglo XX. Bueno, ya hablamos del libro de Eisner, ¿no? Vamos con el de Scott McCloud, que es de 1994, casi una década más tarde, ¿no? El que profundiza un poco en el estudio que hace Eisner de los elementos del cómic, y verdaderamente genera una revolución. Este libro es muy importante y tiene la particularidad de estar hecho como un cómic. Ahora veremos algunos ejemplos más en la charla de páginas interiores, ya veréis que es el libro mismo un cómic, ¿verdad? Entonces, bueno, para ir a por qué leer cómic es leer, vamos a recorrer un poquito los elementos del lenguaje del cómic, que ya veréis que son los que ya conocéis, o sea, no hay ningún misterio. Tenemos por un lado las viñetas, ¿no? Que son la unidad narrativa, ¿no? Poniendo una detrás de la otra se construye la secuencia. Pueden tomar formas diferentes, estoy leyendo el texto, ¿no? Que tengo ahí al lado, de acuerdo con su función narrativa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, bueno, aquí veis una página donde las viñetas, ¿no? Son las viñetas normales al uso, ¿no? Recuadros, cuadrados o rectángulos con un borde negro, en el que la narración es la narración normal, ¿no? O sea, no hay ningún recurso en juego más que la secuencia, digamos, el paso del tiempo. Aquí ya vemos aparecer una viñeta con este borde nubecita, vamos a decir, ¿no? Que hace que representa la imaginación del personaje o el pensamiento del personaje. Es otro recurso. En la página de la izquierda veis que el niño tiene el teléfono, está haciendo un vídeo él mismo, ¿no? Y las viñetas toman la forma de la pantalla tienen incluso el display del teléfono. Y en la de la derecha veis que, bueno, ahí ya es un poco a gusto del autor, ¿no? Que ha hecho una composición, digamos, cuando necesita hacer un movimiento horizontal, las viñetas se alargan en el horizontal o incluso pierden el fondo, como la primera y la última, donde no es necesario quizás que haya una situación en el lugar, digamos, con poner la estufa en este caso, y por lo que él va diciendo, uno interpreta que están en la habitación del niño. 13 Rubel Percebe, supongo que lo conocéis. Es bastante famoso, ¿no? Aquí Ibáñez aprovecha el corte del edificio para que cada piso sea una viñeta, ¿no? Y en la que hay una situación, presenta una situación completa en cada viñeta.
Aquí esta es una página de Eisner, ¿no? Del hombre que hablábamos antes, en la que aprovecha también todo el vertical de la página para poner ese ascensor, ¿no? Ya veis que un poco el límite es la imaginación de los autores, ¿no? Lo que se puede hacer con una viñeta. Aquí Eisner también hace que la viñeta coincida con el parabrisas del coche, o en la página de la derecha, si os fijáis bien, no hay una separación entre viñetas tradicional, digamos, está dada por la sombra, el claroscuro, ¿no? Sin embargo, se ven muy marcadas, ¿no? Cuáles son las viñetas diferentes. El siguiente, los bocadillos, ¿no? Que representan la voz o el pensamiento de los personajes y también pueden tener formas diferentes, ¿no? De acuerdo a su función narrativa. Aquí tenemos 2 tiras de Mafalda. Si veis ahí, Susanita se pone a llorar y el bocadillo llora con ella, ¿no? Y cuando se va calmando, el bocadillo llora un poquito menos. O en el chiste de debajo, que el bocadillo se extiende, el mismo bocadillo a lo largo de las 4 viñetas, a medida que va perdiendo ímpetu, ¿no? Lo que ella le va diciendo a la madre. Se va convirtiendo en un susurro. Aquí tenemos bocadillos que son WhatsApp, o sea, mensajes de WhatsApp, ¿no? Que se están intercambiando entre ellos. El chiste es que están en una mesa, uno frente al otro, ¿no? Un bocadillo de dolor, ¿no? Este personaje que se pega el mismo en el ojo y vemos como esas puntas de los bocadillos finales representan, ¿no? el dolor que está sintiendo. O bocadillos como en este caso, que nos hacen pensar, en el caso del personaje en blanco y negro, quizás nos hacen pensar en una voz que tiene una voz cavernosa, ¿no? Ronca. Y en el caso del personaje este azul claro, que es una especie de semidios, sería como una voz con alguna reverberancia metálica, me imagino yo. Esto ya, ¿no? Va en la imaginación de cada cual, ¿no? Pero está claro que algo indica. Lo siguiente serían los textos, ¿no? Que pueden aparecer de muchas formas según las necesidades narrativas. También un poco es, aquí, en general, todo depende mucho de la imaginación del autor y todo está en constante evolución, ¿no? Aquí veis en esta tira de Calvin, que quizás lo conozcáis porque salía bastante en el periódico, si no me equivoco, de Cataluña. Él está escribiendo la canta Santa Claus y el texto que escribe se representa sobre él, ¿no? Sin bocadillo ni nada, directamente, imitando la letra del niño. O aquí en la página que tenéis a la izquierda hay una radio encendida, ¿no? Y los textos representan el sonido, que digamos, un poco agobiante de esta radio que está sonando una canción. Y en la derecha tenemos al niño que ve el texto aparece dentro de un cartel que el niño lee, pero es un texto que también leemos nosotros y que nos da una información relevante para entender, decodificar la historieta, ¿verdad? Onomatopeyas, otro de los elementos. Dice, bueno, representa el sonido, ¿no? Y su forma suele estar relacionada con su significado, como por ejemplo aquí en el brum brum que tenemos del autobús este, ¿no? Que está hecho de gases, ¿no? O en el caso del videojuego ya puede tomar casi cualquier forma la onomatopeya, ¿no? Aquí tenemos un cracacún que se mezcla con el relámpago, no es un trueno y se mezcla con el relámpago, como veis ahí. Un bonk que, es una onomatopeya al uso, como digamos, su forma no tiene mayor implicancia en el significado, pero sí, si os fijáis, es casi como una viñeta en sí misma porque da un tiempo más, ¿no? Él está hablando, bonk, y aparece luego tirado, ¿no? O sea, es el momento en que se pega el golpe. O el plan de ahí abajo, que ellos están tomando una leche con chocolate, entonces la onomatopeya toma la forma del líquido, ¿no? Onomatopeyas clásicas como la de arriba, ese es un dibujo es una viñeta del corto maltés, el que está disparando, ¿no? Bang bang, clic, ¿no? No hay más. O aquí en la de las motos, donde aquí veis que además de buscar una consonancia del sonido, aquí es importante también el idioma, ¿no? En la onomatopeya. Esto es francés. O sea, no suena igual a una moto para un francés, o al menos no la representan igual que nosotros. Sí, en la frenada, si veis ahí abajo, el i, ese es lo que haríamos quizás también aquí, ¿no? Pero ya veis que también la ubicación como de la onomatopeya y la forma que tiene participa, ¿no? del significado. Las líneas cinéticas, ¿no? Que son las líneas que representan el movimiento, la velocidad, ¿no? Sirven para darle dinamismo y dirección a la acción.
aquí tenéis las típicas líneas cinéticas que son como esa estela que dejan este personaje volador, por ejemplo. O en el caso de Mortadelo y Filemón, como dice ahí, Ibáñez las hace son simples líneas, pero cumplen exactamente la misma función. Fijaos qué claro que queda, ¿no? Todos esos movimientos que hay así hacia abajo del jefe, el palo que vuela, lo que sale volando. O sea, o en el caso de Spider-Man, que se suma además, también, además de las líneas cinéticas, el recurso de repetir la figura del superhéroe. Los japoneses hacen dos cosas, o sea, pueden hacer las líneas como nosotros, como en el caso de ahí de Astro Boy, que es el robot volador de la izquierda, o si os fijáis, en el manga este de tenis, la línea cinética pasa a ser todo el fondo, ¿no? Y las metáforas visuales tenemos también, ¿no? Que son los símbolos y dibujos simples que sirven para transmitir una idea, ¿no? Sin necesidad de usar las palabras. La bombilla, la típica bombilla, las notitas musicales, ojos en forma de corazón, que pueden ser también ojos en forma de cruz cuando un personaje muere, o no. También aquí la imaginación es el límite. Esta, por ejemplo, que ya prácticamente más que metáfora es un icono, ¿no? Quizás porque suena el teléfono y lo que vemos es el icono del mensaje. O aquí una típica, que es la de representar el olor o el perfume, el aroma físicamente, ¿no? Con una línea. Por último, vamos a hablar de la elipsis, que es el elemento que no se ve, ¿no? Es lo que sucede entre una viñeta y otra, digamos, el tiempo que quitamos de la historia. Aquí, si os fijáis en esta página que ya habíamos visto, en las dos primeras viñetas de arriba, el niño va en el coche con su padre, van a la escuela. Entre la primera y la segunda pasa, digamos que sería una conversación, entre comillas, en tiempo real, ¿no? Ha pasado muy poco tiempo, pero ya para la tercera ya está con la maestra. En la cuarta ya ha saltado una extraescolar de Kung Fu que él hace. Y en la quinta se reencuentra con el videojuego, que es lo que ha estado deseando durante todo. El chiste va de eso, ¿no? Que él va todo el día pensando en volver a su casa para ir para jugar al videojuego, ¿no? O sea, vamos a la diferencia de tiempos que hay entre cada viñeta. En esta, que ya habíamos visto también con las onomatopeyas, si os fijáis, hay en prácticamente toda la página muy poco tiempo entre cada viñeta, ¿no? Las elipsis son pequeñas, o sea, se quita poco tiempo, salvo en la última, quizás, entre la penúltima y la última, donde hay, digamos, pasan del interior de la casa al exterior, ¿no? Aquí vemos una página en la que hay pasa un año completo, 4 estaciones, ¿no? En 4 viñetas. Y aquí este es un ejemplo de Scott McCloud, también del libro que hablábamos antes, ¿no? Él nos presenta esta historia para hablar de la elipsis, en donde, bueno, la historia es básicamente un muchacho que va a salir de su casa, le pide las llaves del coche a la que interpretamos era su madre. La madre dice, oh, bueno, también te lo presto, pero no bebas cuando conduces. El chico pasa a buscar a su novia, la novia le dice que no puede salir, para en un colmado, compra una cerveza, se la toma mientras conduce, choca y se muere, básicamente. Fijaos que aquí se detiene mucho, ¿no? Él, para dar el ejemplo, se detiene mucho en detalles, ¿no? Mira el reloj, entra el coche en 4 o 5 viñetas y lo arranca en 4 o 5 viñetas, tiene una charla con su novia de unas cuantas viñetas, habla con el señor del colmado también en varias viñetas. Entonces, luego, lo que hace el señor nos presenta la historia resumida de esta manera. Ya veis que prácticamente la mitad. La historia sigue manteniendo, ¿no? el esquema, la estructura básica de pide las llaves, le dice que no beba, bebe, choca, muere, ¿no? E incluso la lleva aquí, a 4 viñetas, ¿no? En las que sucede exactamente eso, ¿no? Le pide la llave a su madre, bebe, choca, y vemos la tumba que la representa la muerte. Con todos estos elementos, digamos, en base a los libros que hemos hablado y a todo lo que se ha estudiado, en 1999 aparece este otro libro, que es El sistema de la historieta, e introduce el principio de solidaridad icónica, que la definición es un poco académica y ardua, pero es una cosa muy sencilla. La leo. Dice, es preciso reconocer como fundamento ontológico único de la historieta la puesta en relación de una pluralidad de imágenes solidarias. ¿Qué quiere decir? Es que simplemente con todas estas imágenes, con todos estos elementos, se combinan solidariamente para generar significado, ¿no? Por eso decimos que leer cómic es leer, porque estamos leyendo no letras, pero sí
imágenes y haciendo la conexión esta que hacemos con las letras, pero con otros elementos, ¿no? Los que acabamos de ver. En fin, cómic y comprensión lectora. Os pongo aquí un cómic que conocéis todo. Bueno, es el flyer este que nos ponen, ¿no?, en el asiento de delante de la aerolínea cuando viajamos. Es algo pensado para una situación de emergencia total, ¿no? ¿Por qué nos ponen un cómic? Digamos, porque, bueno, creo que es evidente que es más fácil decodificar esto que cuando el avión se está viniendo abajo o está amarizado, ¿no? Ponernos a leer en prosa, un instructivo en prosa de lo que debemos hacer, o incluso un vídeo, porque aquí, en este caso, tenemos toda la información a nuestra disposición y podemos ir para atrás o para adelante, o sea, decodificarla como queremos, ¿no? En un vídeo tendríamos que hacer, si no hemos entendido algo, tendríamos que volver atrás, no sería tan fácil, además de que estaríamos dependiendo del sistema eléctrico del avión, ¿no? Me diréis, estás haciendo trampa, Alejo, porque esto es un diagrama o una infografía. Puede ser que algo de razón hay, las fronteras son difusas, ¿no? Pero mirad esto, por ejemplo, ¿no? Esta que aparece aquí al lado ahora es una página de una novela gráfica de Chris Ware, que es un autor norteamericano también súper consagrado de este momento, alguien que trabaja, no sé, por ejemplo, para la revista The New Yorker. Aquí cuenta con prácticamente el mismo lenguaje que vemos en el flyer del avión, ¿no? La historia de una chica que se está preparando para una cita que va a tener con una persona a partir de un anuncio, ¿no?, que ha puesto en el periódico. Nos cuenta cómo ella tiene una pierna ortopédica, entonces nos cuenta cómo está pintando las uñas de la pierna, ¿no? Y finalmente abajo, si veis en las tiras de abajo, bueno, nos cuenta que el sujeto este no se presenta a la cita, ¿no? Y ella vuelve a su casa y acaba durmiendo, pero con prácticamente el mismo lenguaje y casi la misma, las viñetas de un tamaño muy parecido, ¿no? El cómic nos sirve para comprender situaciones casi en un golpe de vista, como es en el caso este, ¿no? Este es un ejemplo de Will Eisner, que habíamos visto antes, ¿no? Aquí, eso, en un golpe de vista comprendemos cuál es la situación, esta señora que parece maltratar psicológicamente a su marido, y el marido acaba asesinándola, ¿no? El cómic nos puede meter en un ambiente con una sola viñeta, ¿no? Ya sea en una ciudad de noche o en el campo de día, ¿no? No hace falta más que eso, que una imagen. O nos puede transmitir una emoción, ¿no? Con simplemente la gestualidad de una cara o del cuerpo también. Este también es un ejemplo de Will Eisner. Aquí lo tenemos a Will Eisner. Estamos en la comprensión lectora. Bueno, este señor en un momento se cansó de hacer cómics para la industria, digamos, cómics de aventura, superhéroes, guerra, estas cosas, y él pensaba que el cómic podía hacer también otras cosas, y se montó un estudio para hacer cómics, digamos, didácticos o informativos, y acabó trabajando para el Cuerpo de Artillería del Ejército de Estados Unidos, haciendo esto que era una publicación mensual, esto que veis ahí, de Preventive Maintenance Monthly. Es una publicación mensual en la que los soldados aprenden a mantener el equipo, ¿no? A través del cómic. Otro ejemplo es el de Scott McCloud también, que hizo este cómic que es cuando salió el Google Chrome, se lo encargó Google, para explicar un poco el funcionamiento de Google Chrome. Estaba destinado a divulgadores, periodistas, ¿no? Gente que iba a informar sobre esto. Ya veis que, bueno, tanto el ejército de los Estados Unidos como Google tienen claro que el cómic es potente para transmitir ideas e información, ¿no? Por último, vamos a hablar de Robert Crumb. Este señor es el padre, digamos, del cómic underground norteamericano. Lo traigo aquí por dos cosas. Primero, porque hace no tanto tiempo, en los 2000 y algo, hizo una adaptación del Génesis, que aquí veis. No es una adaptación satírica, es una adaptación literal, donde él lo ha dicho en muchas entrevistas. O sea, lo que quiso hacer es lo más fiel posible al texto, transmitir el texto de la manera más fiel. Es un texto muy arduo, ¿no? Y lo que sucedió fue que lo cuenta en esta entrevista. O sea, he puesto aquí porque, bueno, quizás alguien quiera tomar nota
si googleáis esto o lo ponéis en YouTube, la encontraréis. En esta entrevista cuenta que una universidad de los Estados Unidos que no se identifica le dio a 40 alumnos, con 40 alumnos, perdón, le dio a 20 alumnos el Génesis, el texto, digamos, original, en prosa, ¿no? Y a 20 alumnos el cómic de Crumb. Y les hizo un examen, ni bien finalizada la lectura, y un examen a una semana de haberla leído. Y lo que midieron fue que los alumnos que habían leído el cómic habían hecho mejor segundo examen, digamos, o sea, habían retenido mejor la información, ¿sí? La segunda cuestión por la que lo traigo a Crumb aquí es porque este señor es disléxico. Empezó a leer cómics porque le era más fácil leer cómics que otras cosas. Hay una relación entre el cómic y la dislexia, ¿no? O sea que hay muchos autores que tienen la misma experiencia que Crumb y se está empezando a estudiar qué puede hacer el cómic por la dislexia. Es un mundo enorme. Apenas traigo aquí una pincelada para dejarlo, ¿no?, sobre la mesa nada más. Este es un estudio, profesora que lo hizo, que es una profesora de filología española de la Universidad de Valencia. En este caso, ella está utilizando el cómics de Kino, ¿no?, el creador de Mafalda, para trabajar la enseñanza del español como segunda lengua, ¿no?, en aulas multiculturales y con alumnos con dislexia, ¿no? Voy a leer aquí el segundo párrafo de este texto que dice: mediante el carácter lúdico y distendido que aportan al aula el empleo de viñetas, se podrán trabajar con todo el grupo diferentes objetivos comunicativos, lingüísticos, léxicos y culturales, ya que Kino abre la puerta al mundo hispano y a su visión irónica del mundo, lo que supone para el alumnado con dislexia en particular un gran apoyo gráfico que facilita la comprensión y el seguimiento de la clase, ¿no? Hablando de estas tiras que yo digo, ¿no?, que pueden tener texto o poco texto, ¿no? Y luego dice por qué el cómic, ¿no? Según R. Davis, en El don de la dislexia, 1999, las personas con dislexia procesan la información de manera visual, por lo que resulta lógico que el soporte gráfico del cómic sea de gran utilidad. Además, los dibujos aumentan la capacidad de abstracción, lo que fomenta la imaginación y la capacidad compositiva. En este sentido, teniendo en cuenta que el tema del presente estudio es el trabajo con estudiantes disléxicos, resulta favorable el hecho de que en las tiras no aparezca texto y, en caso de aparecer, este sea claro y breve por los motivos mencionados en los puntos anteriores, ¿no? Es decir que, bueno, el esfuerzo de abstracción que tenemos que hacer desde el texto, desde la prosa a imaginarlo, el cómic, digamos que es un puente más sencillo, ¿no? Además de resultarles más amenos en general a los niños y a los jóvenes, ¿no? Continuamos con pensamiento crítico. Aquí voy a hablar de la novela gráfica infantil y juvenil. Voy a transmitiros aquí un poco la experiencia esta de los clubes de lectura, ¿no? Más bien práctica. Primero empezamos hablando de qué no es novela gráfica. No es novela gráfica el álbum de cómic europeo, digamos, aquí representado por Asterix, ¿no?, que suele tener unas 48 páginas, puede alguno tener algún poquito más, pero está bien. No es novela gráfica el manga, ¿no?, estos tomos gordos que vemos por ahí, que representado aquí por Dragon Ball, Bola de Drag. Y Sonríe representa la novela gráfica juvenil, que es algo que, bueno, bastante nuevo. Esta es una novela de una autora que se llama Raina Tegelmeier, que también tiene una serie que se llama El Club de las Canguro, que igual os suena porque es muy popular. Los niños la aman, ya os digo. Simplificando mucho, a efectos prácticos vamos a definir 3 puntos que serían: presenta una historia de principio a fin en un solo volumen, como cualquier novela literaria. Tiene una extensión considerablemente mayor a la del álbum. Digamos, si el álbum tiene 48, esto yo diría que una novela gráfica debe rondar como mínimo las 100 páginas. Ya os digo, es muy opinable. Y por último, suele abordar temas más profundos que el álbum y la serie de manga, ¿no? Voy a daros ejemplos de esta novela gráfica. Bueno, Sonríe, la que hablábamos antes. Es la historia de una niña que en el último año de primaria, en sexto, se da un golpe en la boca y se parte las paletas, ¿no?, los dientes frontales. Con lo que entra en la secundaria con
después de haber pasado o pasando un proceso muy, muy, muy problemático de ortodoncia y con estas inseguridades que genera, ¿no? Que le genera su aspecto. Yo hablo con los chicos de esto, ¿no? De cuánto nos importa lo que piensan los demás de nosotros, cuánto nos importa nuestra estética, ¿no? Es una novela que también habla de familia y también habla de los proyectos personales, porque ella quiere ser ilustradora, ¿no? Y también siempre, y esto es casi transversal a todas las novelas juveniles e infantiles, siempre hay un personaje que es el bully. O sea, el bullying lo atraviesa todo. Es como casi que no puede faltar el personaje este, que también sirve para entrar en tema, ¿no? ¿Qué intento? Vuelvo ahí. ¿Qué intento yo cuando hablo con los niños de esto? Intento que, bueno, que ellos me den opiniones, ¿no? Que construyan argumentos, ¿no? Yendo al pensamiento crítico, ¿no? Y que sepan defendernos, ¿no? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué lo piensas? ¿No? Down, digo que bueno, una niña que no se siente cómoda con los roles asignados a las niñas y un niño que hace una transición de género, ¿no? Que se convierte en niña al final del cómic. Es un cómic, o sea, abrazado por la comunidad LGTBI, ¿no? Celebrado, que además también habla un poco de historia familiar, puede usarse para hablar de conciliación porque ella es hija de una madre soltera, ¿no? Que trabaja, que estudia, vive en un parque de caravanas, con lo cual también se habla un poco de pobreza, de dificultades económicas. Bueno, muy completito. Y tiene, por supuesto, el punto, bueno, por supuesto no, pero tiene un punto fantástico en el que ella conoce una bruja, ¿no? Y es la que le da un poco la seguridad, le enseña el oficio de bruja y le da la seguridad para sentir que encontró su lugar en el mundo. Cuando brillan las estrellas, esta es una historia real de dos hermanos, Omar y Hassan Mohamed, que estos niños vivían en Somalia en una granja. Bueno, cuando Somalia estalla la guerra civil, ¿no? Que se parten en organizaciones tribales, ellos ven cómo asesinan a su padre, su madre le dice, corred, corred, y de ahí se suman al éxodo, digamos, el mayor tiene 4 años, perdón, a todo esto, 4 años, tiene en el momento que tienen que escapar a Kenia y acaban en el campo de refugiados de Dadaab, ¿no? Que es el más grande de todo el mundo. Bueno, y cuenta su historia, ¿no? Aquí yo creo que con eso ya hay suficiente para hablar con los niños, bueno, tema refugiados, tema guerra. Y además tiene mucha importancia aquí la escuela como forma de progresar, ¿no? Porque él es una de las cosas que el mayor no quiere separarse de su hermano, no quiere dejar de cuidarlo, pero todos le insisten en que vaya a la escuela, finalmente va a la escuela y logra ser uno de los pocos niños del campo que entra en el sistema educativo de Kenia, ¿no? Que no todos pueden hacerlo. Muchos solo pueden hacer la primaria dentro del campo de refugiados, no la secundaria. En fin, continúo. En la vida real, una novela, esta es para niños, yo diría que de 12 en adelante, mezcla videojuegos con derechos laborales, vamos a decir. Esta es una niña que es reclutada por uno de estos clanes de juegos en línea, ¿no? También tiene un punto feminista porque este es un clan que lo recluta una mujer y que está buscando mujeres porque dice que no hay mujeres gamers, ¿no? Que las mujeres gamers están relegadas. Y ella, bueno, entra en este clan y en el que se dedica, es una experta asesina de granjeros. Ella piensa que los granjeros son todos bots, o sea, ¿no? Robots del videojuego, pero acaba conociendo a un granjero detrás del cual hay un niño chino que le hace conocer todo un mundo de niños que trabajan de esto 16 horas por día, tienen problemas de espalda. Estamos hablando de explotación laboral de niños mezclado con videojuegos y con una narrativa muy, muy ágil y muy dinámica, ¿no? Digamos, Almóndigas del Espacio es un cómic ecologista, ¿no? La protagonista también es una niña que vive en un cinturón suburbano
que rodea a lo que vendría a ser una especie de barrio cerrado de gente rica, digamos, que en este caso es una estación espacial, ¿no? Ella vive fuera de ahí, su padre es un leñador, que significa que se dedica a recoger excremento de ballena, que es de ballenas cósmicas, ¿no? Digamos, que flotan por el espacio, que es el combustible que se usa en este mundo. Hay un derrame de este combustible, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí la historia, ¿no? Su padre está en peligro, ella tiene que ir a buscarlo. Como veis, digamos, los temas son serios, son profundos, hay mucha tela para cortar. Esto es solo apenas un ejemplo, ¿no? Primats es la historia de, bueno, 3 primatólogas muy, muy, muy importantes, ¿no? Que hicieron grandes descubrimientos. Sirve, bueno, para hablar de mujer y de ciencia, ¿no? Sobre todo. Y como hay un montón de cómics y novelas gráficas de estas que tratan temas puntuales. O sea, hay colecciones enteras. Hay un autor llamado Jordi Bayardi que tiene una colección específica de científicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, estamos en una edad de oro, básicamente, de la novela juvenil, infantil gráfica. Continúo con Cómic y Hábito Lector, la serie que engancha. Bueno, el cómic básicamente ha sido siempre también un negocio, ¿no? Y el negocio es que los niños sigan comprando cómics, se enganchen a la lectura. Y aquí tenemos 2 modelos, ¿no? El álbum europeo, que lo hacen, como habíamos dicho, en píldoras más pequeñas de 48 páginas, repite personajes, ¿no? Repite personajes, pero cierra la historia. Ahora, claro, cuando uno se enamora del personaje, quiere saber qué viene. El manga, ¿no? Aquí, como en Bola de Drag, Dragon Ball tiene 42 tomos, por ejemplo, esa historia, usa el sistema del típico sistema del folletín, ¿no? Una entrega que en este caso tiene unas 200 páginas, que acaba con un gancho que nos hace querer leer el siguiente volumen. Nada, el álbum europeo, he puesto aquí algunos ejemplos más, ¿no? Las Mazagran o Tintín, por el lado de los clásicos. Por el lado de los álbumes actuales, tenemos a Hilda, que por cierto tiene serie en Netflix, lo cual también está siempre muy bien, ¿no? Porque los niños pueden ir de Netflix al libro o viceversa, pero bueno, todo suma, ¿no? Todo hace una inercia, ¿no? Que los lleva a leer. Nada, bueno, Hilda es una historia de una niña en un mundo muy, no sé si habéis visto las películas de Miyazaki, digamos, Mi vecino Totoro, El castillo ambulante y todas estas películas de mundo mágico, ¿no? Donde hay seres sorprendentes en cada esquina. Muy, muy, muy recomendable. No solo para niños, o sea, a mí es un cómic que me ha encantado en general. El Imbatible, también álbum, que repite personaje. Dice aquí, el Imbatible es el que tiene edición en catalán también, es el veritable héroe de cómic, ¿no? Es un superhéroe, su poder es el poder del cómic, puede ir al futuro o al pasado simplemente caminando hacia la viñeta de atrás o saltando a la viñeta de debajo, ¿no? O hacer cosas con los bocadillos. Este es el cómic ideal para trabajar el lenguaje del cómic, o sea, es fantástico. Y es muy gracioso. Y luego, bueno, nos metemos en el manga, que es todo un planeta. O sea, yo no soy específicamente un experto en manga, hay gente que solo se dedica a estudiar esto, ¿no? Primero vamos a empezar diciendo que manga, ahí lo que veis ahí arriba, dibujos caprichosos, es la traducción literal de manga, ¿no? Es dibujos caprichosos sería. Voy a hablar simplemente de 3 géneros aquí del manga, que hay manga de absolutamente todo. La industria japonesa del cómic es brutal. Este es el shonen manga, que ellos lo tienen muy compartimentado, ¿no? Dividido según el lector al que apuntan. El shonen manga
apunta a los niños. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son, bueno, algunos clásicos, algunos más actuales. My Hero Academia, un manga de superhéroes. Detective Conan creo que lo tendréis al menos registrado porque creo que tuvo un momento muy, muy dulce en la TV, ¿no? En TV3, si no me equivoco. Naruto, que es el ninja que viene a reemplazar el heredero de Goku de Bola de Drag, digamos, el heredero en el sentido de gran superventas después de Bola de Drag, ¿no? O Rurouni Kenshin, un samurái, o quizás el que es el más popular en este momento, es el One Piece, que es una historia de piratas que va por el tomo 104, batiendo todos los récords habidos y por haber. El Shonen tiene una estructura, una curva dramática que es bastante, o sea, se repite, digamos, los niños vienen a buscar eso, que es el camino del héroe, ¿no? El aprendiz de ninja patoso que acaba siendo el gran maestro ninja 50 tomos más tarde, ¿no? Lo mismo con el pirata, con el detective o con el superhéroe. El shoujo manga es el de las niñas, aunque ya os digo que aquí esto se borra bastante. Yo creo que las niñas leen mucho shonen también aquí. Tenemos, por ejemplo, los ejemplos que he puesto son La Rosa de Versalles, un manga clásico, que sigue las aventuras de la capitana de la guardia del Palacio de Versalles, que está encargada de la seguridad de María Antonieta, ¿no? Esto mezcla romance con espada, ¿no? Luego está Sailor Moon, que también tuvo un anime, que el anime es el dibujo animado, ¿no? Japonés, un anime muy popular, representa todo un género que es el de las Magical Girls, que es chicas con poderes mágicos, ¿no? Hay cientos y cientos de cómics de este tipo. Crimson Hero es un manga de vóley, ¿no? Que bueno, como en el shonen, también en los niños también hay mucho deporte. Y esto es interesante porque es una puerta para lectores que no... Niños que igual no han cogido jamás un manga, un cómic o un libro, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿El fútbol? Hay uno de fútbol para ti. El tenis también. Hay de ping-pong. O sea, de ajedrez. O sea, aquí no, quizás de las cosas más raras todavía no llegan aquí, pero en Japón hay de oficinistas, o sea, de cocina, de lo que sea. Y por último, perdón, el Gals, que es, por ejemplo, es un manga más así costumbrista. Este habla sobre una tribu urbana que son las Gals, que son niñas que siguen un determinado tipo de moda, escuchan un determinado tipo de música y estas cosas. Por último, tenemos aquí el Kodomo manga, que es el de los niños más pequeños, niños y niñas más pequeños, ¿no? Hasta 8, 9, 10. La frontera siempre es difusa y lo pueden leer niños más grandes, por supuesto. Como veis aquí, aparece, bueno, el famoso Doraemon, ¿no? Yokai Watch, que también tuvo anime y fue muy popular hasta hace unos años, ¿no? Muchos relojes de Yokai Watch había a la salida de las escuelas. Como veis aquí ya, personajes más redondeados, más humor, monstruitos, fantasmitas simpáticos, ¿no? Va un poco por ahí la tónica. Y también es bastante variada de historias. En fin, el resumen sería que hay un cómic para cada lector y que tengáis mucha suerte en la búsqueda, que encontréis el cómic que necesitáis. Pues hasta aquí la charla. No sé si tenéis alguna duda, algo que queráis comentar. Jo estic a secundària. El que passa, bueno, per exemple, més que res, jo volia saber, m'ha anat molt bé informació, perquè com que ara es fan els plans lectors i tot això, és veritat que, per exemple, jo, vull dir, en el meu departament hem pensat a veure si agafem alguna novel·la, alguna cosa clàssica, i aquells nanos que els hi costa tant llegir, doncs aquesta cosa clàssica que els que no els hi costa llegir poden llegir-la, doncs la poden llegir una miqueta amb novel·la gràfica, potser. Una mica això, vull dir, era
ho estem intentant, vull dir, sobretot ara és un bon moment perquè és això, vull dir, els informes PIS han dit tota la història de la lectura i molts professors de llengua doncs estem intentant a veure quins mecanismes hem de fer servir per enganxar els nanos a la lectura. Vull dir, aquesta ha estat una mica la intenció. Bueno, si més no, de venir jo a la xerrada aquesta, però bueno, vull dir, sí. Sí, en este sentido tienes también muchísimas, no he puesto ninguna, quizás es algo que tendría que incorporar, adaptaciones, ¿no? Adaptaciones sí, adaptaciones, sí. Sí, es, bueno, que eso interesa sobre todo, bueno, quizá no para el primer ciclo de la ESO, pero sí que, porque entonces para el primer ciclo de la ESO, pues, bueno, todavía, pero tercero y cuarto es que ya, claro, ya no solo es la dislexia, sino que es muchísimo trastorno del lenguaje, muchísima la hiperactividad también hace que, bueno, que leer seguido, sí, estos no, tal. Entonces es un poco buscar ya mecanismos. Lo que pasa es que es difícil implementarlo en las clases, todo eso, porque, bueno, sí, cada uno de los críos tiene su diversidad y sus cosas y siempre es mucho mejor una lectura, la misma lectura para todos. Pero bueno, sí, es, es interesante, sí. Una cosa que no me olvidé de mencionar quizás, que es importante, es que en las bibliotecas ahora tienen un fondo de cómic, o sea, la xarxa de bibliotecas de Cataluña tiene un fondo de cómic espectacular. O sea, si vais a una biblioteca podéis pedir cómic que no tenga esa biblioteca, ¿no? O sea, que venga de otras. Sí, esto es lo que vamos a hacer, sí, es verdad. O sea, en parte he venido por Lourdes, una profesora que ha tenido que salir ahora, y vamos a intentar, sí, pues justo eso, lo que has dicho ahora, intentar que la biblioteca del pueblo donde estamos o la de Pueblos al Lado nos dejen, al menos nos dejen unos cuantos cómics, porque claro, después comprarlos, ya una novela gráfica es, bueno, quizá el cómic no, pero la novela gráfica es carísima, claro, y es normal. Y ya, entonces, intentar un acuerdo con bibliotecas, sí, lo estamos pensando, pero vamos, que no es fácil, ¿eh? Tampoco es No, ya lo creo. Sí. Lo que también te pueden hacer, por ejemplo, yo he hecho charlas en institutos donde las bibliotecas les preparan lotes, ¿sabes? Sí. Porque tienen que ser, claro, hay que buscar el título que tenga la cantidad de ejemplares suficientes en la red, pero de estas que yo he hablado, por ejemplo, yo creo que hay. Tranquilamente. De hecho, yo las he trabajado todas en grupos de lectura y de bibliotecas y son eso. Se han traído 15, 20 ejemplares, ¿sabes? O sea que... Sí, vamos a intentarlo. Es para fomentar la lectura. Empezamos como sea. Muy bien.